Bienvenidos a Discutamos México. Hoy hablaremos de cómo es visto México por los mexicanos. Hablaremos de ello con tres mexicanos especialmente aptos para saberlo. Es un extenso tema el que vamos a abordar y les sugiero que lo abordemos por varios costados. Empecemos hablando, Claudio, de cómo percibimos los mexicanos hoy a México, como una nación que se está construyendo o una nación que se está descomponiendo. Pues no sé, yo primero hablo como chilengo que soy, porque nací en Chile y me crié en la Ciudad de México, entonces estoy muy honrado de compartir puntos de vista, pero me da la impresión de que sí ha habido una dificultad para construir imágenes de futuro colectivas. Los partidos políticos no lo han logrado hacer muy bien. El PAN no tiene una visión, me parece, muy clara de la historia. Y entonces, al no tener una visión propia de la historia, es difícil proyectar a futuro. El PRI tenía una, pero pues quedó un poco avejentadita. El PRD tiene sus dificultades para hacerlo. Entonces, creo que los partidos políticos no tienen una visión clara del pasado y, por lo tanto, tampoco del futuro. Me parece que a nivel individual la gente todos tenemos futuros perfectamente buenos. O sea, no creo yo que... ¿Pero no estamos de acuerdo? Pero me parece que hay dificultad para incluso nombrar un futuro creíble y por eso se siente frecuentemente que estamos en un momento más bien de descomposición. Yo no creo que estemos en un momento de descomposición, pero sí creo que es importante la tarea de nombrar el futuro. Incluso recientemente han habido algunos intelectuales, por fin, Héctor Aguilar y Castañeda, que independientemente del contenido del futuro, que creo que es debatible en todos sus puntos, por lo menos se animaron a decir, aquí hay un futuro, discutámoslo, pero creo que ha habido muy poca discusión de futuro, incluso muy poca identificación de cuáles son los problemas comunes. Carlos, ¿cómo lo ves? ¿Nos sentimos en un país que se está descomponiendo o que se está construyendo hacia otro México? Es muy curioso porque es muy difícil hablar en generalidad de los mexicanos. Incluso entre quienes tenemos denominaciones absolutamente comunes, no sé, pienso. Los periodistas mexicanos que salimos en la televisión por la mañana, somos diferentes, ¿eh? O sea, no somos iguales. Entonces, encontrar puntos comunes en un país en donde lo que nos funciona siempre es la individualidad es complicado. En cualquier caso, conviven en el mexicano de todos los días una visión dramáticamente pesimista de la realidad y el futuro, con una acción que más bien implica la permanente construcción de país. Es decir, mientras estamos augurando que al país le viene lo peor, y estamos ciertos de que al país le viene lo peor, y descubrimos por todos lados señales de que nos va a llevar para decirlo muy mexicanamente, pues estamos haciendo nuestra parte para llevar la comida a la casa, para, si no tenemos un empleo formal, encontrar uno en la informalidad, para educar a los hijos. La mitad de la población, un poquito más, incluso en las elecciones más aburridas, participa ciudadanamente. Encontramos de alguna manera canales de expresión. Entonces, hemos estado quizás sin darnos cuenta, quizás de manera muy inercial, construyendo una suerte de país al que sistemática y permanentemente reprobamos, ¿no?, en la visión. Y no tenemos esta visión de futuro clara, compartida los mexicanos. Andrés, ¿estás de acuerdo en ello? Sí, completamente de acuerdo. Yo creo que hay, como se ha dicho aquí, esa visión individual y de cómo salir de un problema inmediato que todos tenemos y que efectivamente vamos construyendo. ¿Para qué? Para tener un mejor futuro, pero un poco en lo individual, en lo familiar, ojalá en la colonia y en el barrio, porque eso ayudaría mucho. Pero yo lo que veo es que claramente somos una nación, porque estamos definidos como una nación, y una nación tiene aspectos culturales en común, a veces religiosos, y eso un poquito armado para que políticamente funcione. Pero por otro lado yo veo que tenemos muchos síntomas de decadencia. Es decir, en el Imperio Romano, que estaba perfectamente bien establecido, de repente Séneca dijo, oigan, pues aquí ya hay una onda de decadencia muy gruesa, porque primero ya como que los que gobiernan se van acercando más los bárbaros, cada vez vienen más los bárbaros a gobernar. Los que vivían en el campo ahora
quieren vivir en la ciudad porque en el campo ya no se puede vivir, pero en la ciudad tampoco hay condiciones para vivir. Si quieres circular por la ciudad tienes que ir protegido porque si no hay bandoleros que van a acabar contigo. Y para colmo de males, los poetas que antes le hablaban a las virtudes del ser humano, ahora lo que hacen los poetas es un poco, estoy hablando en la decadencia del Imperio Romano, lo que hacen los poetas es que alaban al poder o alaban a los que tienen dinero. Entonces, yo digo que en este momento cada quien puede hacer la traslación de lo que acabo de decir al presente, pero son síntomas de decadencia. Entonces es muy curioso que no acabamos de construir la nación que queremos o que suponemos y ya tenemos algunos síntomas de decadencia. Entonces eso es un poco pesimista. Ahora, pongámonos, les pido un momento de optimismo, así, a ultranza. ¿Qué México probablemente sí estamos construyendo para el futuro? Claudio, brevemente. A mí me parece que México tiene una situación en el mundo que es sumamente interesante. O sea, es la cercanía con los Estados Unidos, la integración con los Estados Unidos por una parte. Por otra parte, es el país hispanoparlante más grande del mundo, con una infraestructura cultural grande, con una economía muy grande. O sea, realmente hay mucho con que armar algo divertido y, digamos, capaz de contenernos a todos y a muchas más personas. O sea, yo sí creo que hay. Carlos. Yo no creo, esta anécdota que me resulta muy molesta del cangrejo en la cubeta, sí. Cada vez que yo la escucho me pongo de mal humor. ¿No? Porque es absolutamente una estigmatización, ¿no? Este cangrejo que trata de subir, escalar con la cubeta y como es un cangrejo mexicano, el resto de los cangrejitos lo baja para nosotros. Eso me parece una ridiculez. Me parece que todo está sujeto a debate, todo es sujeto a crítica. Me parece fundamental la libertad de expresión en la construcción de cualquier tipo de futuro. Pero sí hay algunas diferencias fundamentales. Hace poco me contaba un amigo entrañable, que había ido a Panamá. Y entonces se había reunido con un funcionario del gobierno y de manera casual le dijo, ¿qué pasó, señor ministro? ¿Cómo le va? ¿Cómo está Panamá? Entonces se queda muy callado, muy serio y le responde, pues mire, aquí en Panamá tenemos un plan y lo estamos llevando a cabo. Y mi amigo se quedó paralizado. Entonces lo que hizo de inmediato fue regresar y casi hablarme y contarme el pecado, ¿no? Decir, oye, ¿qué crees que me dijo? Los panameños tienen un plan para el futuro y lo están llevando a cabo. Y entonces yo también me enchinó la piel y dije, los panameños nos van a ganar. Porque nosotros no tenemos un plan y no lo estamos llevando a cabo. Sí. Y la falta de capacidad de construir consensos. En El Salvador, por ejemplo, en El Salvador, el líder de los empresarios, si no tengo mal el dato, en El Salvador, no estoy poniendo una protodemocracia, sí. El líder de los empresarios, o uno de los empresarios más importantes, a un familiar suyo lo mató, si la memoria no me es infiel, el vicepresidente. Y se sienta a negociar con él, y es su interlocutor. Es decir, hubo una capacidad de reconciliación, hubo una capacidad de perdón. Aquí no hemos ni remotamente pasado por lo que han pasado ellos, sin embargo, construimos adentro de nosotros muchos rencores, muchas distancias, muchas diferencias que imposibilitan, desde mi punto de vista, sí, llegar a consensos. Salvador, el líder de los empresarios, si no tengo mal el dato, a un familiar suyo lo mató, si la memoria no me es infiel, el vicepresidente. Y se sienta a negociar con él, y es su interlocutor. Es decir, hubo una capacidad de reconciliación, hubo una capacidad de perdón. Aquí no hemos ni remotamente pasado por lo que han pasado ellos, sin embargo, construimos adentro de nosotros muchos rencores, muchas distancias, muchas diferencias que imposibilitan, desde mi punto de vista, sí, llegar a consensos. Sí, sí. Andrés... Mira, esa visión positiva... Claudio dijo algo que a mí me parece muy importante y que en la vida cotidiana todo mundo le entra a ese rollo. A ver, hay que divertirnos, ¿no? Porque la vida es para ser feliz, la vida es para divertirse. Y muchas veces en esos trámites para divertirse, para llegar a ser felices, es donde la burocracia y los problemas y el no pensar igual enredan todo.
Y es muy curioso porque los mexicanos somos muy fiesteros, ¿no? A los mexicanos nos gusta cotorrear, nos gusta invitar, échate otra, compadre, vénganse a la casa, yo pongo, no tienes lana, pero yo pongo las carnitas. Pero cuando eso ya lo queremos hacer como a nivel de país, entra una situación como de... Solemnidad. Correcto, hay una solemnidad que de pronto yo digo que no corresponde realmente a cómo somos. Ahora, yo entiendo que el informe de gobierno no se puede hacer al compás de unos bongos, lo hemos hecho a compás de gritos, pero digo, entiendo que hay momentos para hacer las cosas con cierta formalidad, pero creo que al final de cuentas la idea es eso, necesitamos un país que, justo, con igualdad de oportunidades, pero repito, tiene que ver con felicidad, con pasártela bien todos los días y eso hacerlo extensivo a los demás y a todos los días. Y creo que eso nos falta, que a la hora de discutir los temas somos sumamente solemnes, sale a colación todos los corajes reales y otros históricos que ni nos tocaron, pero que los traemos clavados y entonces eso no nos permite avanzar. Pero tú decías que cuál era la visión positiva. Yo creo que puede ser esa, que puede ser que el carácter del mexicano en algún momento determinado permita que las cosas puedan fluir a tener un país más feliz, más divertido. Pues oye, si me permites ahí, a lo mejor eso tiene que ver, esa transformación entre el mexicano que abre su puerta al vecindario para disparar las carnitas y las chelas, que de pronto se vuelve solemne. Quizá tenga que ver con nuestra permanente relación con lo público político o lo público gubernamental, en donde sistemáticamente nos han metido la mano al bolsillo. Entonces, se ha construido una relación de desconfianza hacia los asuntos públicos que a lo mejor tiene que ver con esto. Y esa desconfianza de los asuntos públicos también tiene que ver con los liderazgos. Es decir, construir un liderazgo ciudadano avalado y legitimado es muy complicado en este país. Es decir, le tenemos desconfianza a los liderazgos, incluso movimientos genuinamente ciudadanos, y después podríamos abundar en ejemplos y demás. Cuando dice, bueno, pues yo voy a ser el que más o menos va a encabezar, ahí se separa la manada. Bueno, lo que es muy interesante es que sí hay un acuerdo entre nosotros, que hay una falta de plan para el futuro y que eso depende de nuestra desconfianza con la autoridad y también yo diría tal vez es un déficit de nuestros líderes políticos. Pasemos a lo que Carlos ha mencionado tácitamente a menudo en esta conversación, los ciudadanos. Yo creo que en la última década la figura que más se ha modificado es la del ciudadano. Un ejemplo. En Sonora se quema una guardería, mueren 49 niños. De esta tragedia surge una organización de los padres de los niños que desautoriza al gobernador y al sistema de justicia del Estado para investigar y hacer justicia. Y ellos van y eligen a la Suprema Corte de Justicia para que sea esa instancia la que haga justicia. Yo creo que esto era imposible hace 20 años, hace 15 años. Carlos, ¿qué otros ejemplos emblemáticos del empoderamiento del ciudadano reconoces de los últimos años? Yo ahí, por ejemplo, en el caso de la guardería ABC Hermosillo, creo que para tener una ciudadanía más fuerte no basta decir, lo que tenemos que pelear es el siguiente peldaño, y es que efectivamente se haga justicia. Es decir, no solamente que puedan los ciudadanos tener, los padres vulnerados, víctimas, espacio en los medios, que en este espacio en los medios hagan que queden desautorizadas el gobernador y el procurador y las instancias inmediatas de justicia y el asunto llegue a la corte, sino que efectivamente hay una justicia, una investigación confiable. Y ese paso, que me parece el más importante de todos, porque para el gobierno puede resultar... Ahí está de nuevo la brecha de la que estamos puede hablando. Ser hasta una coartada. Sí. Déjalos que hagan ruido. Sí. El tema no es hacer ruido, el tema es que sucedan determinadas cosas. ¿Me permites dar un ejemplo? Me lo pides y me parece una gran oportunidad para traer a colación un asunto. Esta famosa marcha de blanco de hace algunos años, en donde siempre se difundió que era un tema ciudadano, la ciudadanía volcada, familias, hubo ahí algunas organizaciones empresariales, pero fundamentalmente eran ciudadanos. Pues sí, a lo mejor la inmensa mayoría de una clase socioeconómica media, alta, no había gente muy pobre en esa marcha, por lo menos no eran la mayoría. En fin, tienen también derecho a, no es de exclusiva de organizaciones campesinas tomar la calle. Entonces van, hacen una marcha histórica, ¿no? Retratada tremendamente. De ahí surgen 4, 5, 6 líderes ciudadanos que cuando al cabo de 2 o 3 años vuelven a convocar, porque nada ha sucedido,
la convocatoria es mínima. O sea, ¿no? religar a los ciudadanos ya conscientes de este país con el poder. Andrés, ¿qué ves tú respecto a este surgimiento del ciudadano? Yo creo que han pasado probablemente en los últimos 10 años una serie de situaciones y de herramientas que antes no tenía el ciudadano. Afortunadamente, digamos, el nivel educativo ha subido, probablemente no al nivel que todos deseáramos, pero bueno, hay mucho menos analfabetismo que había en los 70s. Y hay una serie de avances tecnológicos que han permitido que ya no tenga que haber un intermediario para enterarse de ciertas cosas. El Internet, dices. El Internet, por supuesto, la telefonía celular. Claro. En tu noticiero constantemente la gente está mandando fotografías que vio de un incidente Sí. con su teléfono celular. El periodismo ciudadano. El periodismo ciudadano, Sí. los blogs, las comunidades, el Twitter. Estas situaciones que a veces se han hasta mal utilizado, como el Twitter, digamos, pero esa comunicación directa entre nosotros y te informo lo que está pasando en el instante. Y entonces eso ha hecho que el ciudadano empiece a eliminar a los intermediarios o colabore en los medios de difusión, que incluso también de los 70s a la actualidad ha habido se han desligado mucho los medios de comunicación de las opiniones gubernamentales, hay más independencia, hay más competencia, entonces eso indudablemente le da más herramientas al ciudadano, aunque lamentablemente creo que al final de cuentas, en el último paso, todavía hay un poder que no permite que el ciudadano tome No somos todavía una democracia, o sea, que los ciudadanos son los que mandan a través de sus autoridades. Pero también ¿no crees que hay una glorificación también de la sociedad de sí misma? Es decir, parte del problema en estas cosas es que necesitamos burocracias y organizaciones, instituciones que funcionen con un cierto nivel de calificación. Sí. Y hay como una fantasía de que los ciudadanos podemos hacerlo todo porque podemos hacer mucho más de lo que podíamos hacer. O sea, me parece que una de las cosas ante lo que estamos es que hay una transformación cultural enorme que todavía no asimilamos. Incluso tendemos a tener un discurso muy conservador respecto de México. Es decir, todo está igual, siempre estará igual, una especie de siempre ha sido así, siempre será así. Pero en realidad estamos ante una revolución tecnológica, social, muy, muy grande que no sabemos y qué que hacer con le ella. debería corresponder una revolución política en ese sentido para que valga la pena todo lo que los ciudadanos están empujando, ¿no? Ahora, me parece que la construcción de ciudadanía no pasa por la destrucción de la política. Es decir, son complementos fundamentales. Y muchas veces el discurso ciudadano va acompañado de una descalificación que de pronto puede implicar, no sé, el considerar que la democracia no es el método de organización política, pues por lo menos malo que conocemos hasta ahora, con el que hemos decidido casarnos como país o intentarlo. Es decir, a mí me parece que muchos de los políticos mexicanos son ineficaces, son reprobables, pero no puedo descalificar ni a todos los partidos, ni a todos los políticos, ni a la política como medio de organización y de canalización de esas voces ciudadanas. Entonces, por un lado. Y por otro, ¿qué porcentaje de la población está montada en este discurso del ciudadano? ¿Qué porcentaje? Capaz? No sé. ¿Qué porcentaje de la población tiene Twitter o tiene acceso a Internet? ¿No? En este caso es creo que 25% en el escenario más optimista. ¿Qué porcentaje de la población está montada en este discurso del ciudadano? ¿Qué porcentaje? Capaz? No sé. ¿Qué porcentaje de la población tiene Twitter o tiene acceso a Internet? ¿No? En este caso es creo que 25% en el escenario más optimista. Entonces, no confundir con esa, no me gusta llamar de clase, pero sí una categoría ilustrada del mexicano que ha entendido ciertos derechos, los ha empezado a ejercer, se siente cómodo con estos asomos de empoderamiento que puede gritar en Internet y decir y hablar a la radio y a la tele y que lo escuchen, ¿eh? Con quizá una gran mayoría de mexicanos a quienes esta, digamos, ilustración digital no ha alcanzado todavía, ¿no? Vamos a abordar ese tema de quiénes somos los mexicanos por clases sociales. Yo quería tocar antes
una consecuencia del empoderamiento ciudadano que me parece también notable de los últimos 10 años, que es la emergencia de las minorías, ¿no? En México ya los mexicanos no decimos que somos los mexicanos, ya cuando nos ponemos políticamente correctos decimos los y las mexicanas, cosa que agradecemos yo creo la mayoría de las mujeres, pero tampoco aparte de que no pensamos que somos un único género sexual, ya no pensamos que somos una única preferencia sexual, una única religión, una única raza. Claudio, como antropólogo, ¿tú viste suceder esto? La generación pasada salió en busca de la esencia mexicana, sí, eso único, exclusivo de los mexicanos, y nuestra generación regresó con el descubrimiento de la diversidad de lo mexicano. ¿Cómo sucedió eso? Pues en parte es un proceso mundial, ¿no? Pero a mí me ha llamado mucho la atención la velocidad con la que se ha movido esto en México y el éxito relativo con todos los estorbos que hay y las reacciones que hay, ¿no? Es decir, me parece sin duda, por ejemplo, que el feminismo tiene todavía un trayecto y un trabajo que hacer enorme, ¿no? No es por decir que ya se ha logrado, se ha conquistado, por ejemplo, ¿no? Y que los derechos de las minorías tienen muchísimo que hacer todavía. Pero el hecho de que estén esos asuntos sobre el tapete y que hayan conseguido espacios, aunque sea de manera dispareja, a mí me impresiona, la verdad, la velocidad. Carlos, tú eres un testigo de primera fila de cómo conquistaron sus espacios estas minorías en los últimos años. ¿Qué nos puedes contar al respecto? Pues que los conquistaron literalmente como una guerra, como una batalla, y como en muchas ocasiones, en las revoluciones, en las guerras civiles, en las guerras intestinas, pues lo más importante es tomar la capital, aunque el resto del país no lo tengas. Y eso es un poco lo que sucede. Es decir, ahí podemos encontrar realidades dramáticas. Y no es un tema de riqueza y pobreza, no es un tema de urbano y rural, no, tiene otro distintivo. O sea, los mexicanos, las minorías en el DF tienen todos los derechos. ¿En el DF? ¿Y en el resto del país? No, o sea, hablemos, creo que lo de las mujeres es más emblemático. Sí. Porque mientras en el Distrito Federal se han aprobado leyes que fomentan la agenda feminista, en el resto del país se han aprobado leyes que van en contra. Es decir, no solamente se han paralizado, sí, sino que han regresado un par de pasos en el tema particularmente de la criminalización y la penalización del aborto. Entonces, o sea, no porque tomaron la capital pueden declarar la guerra terminada y mucho menos conquistada y parte de sus victorias. Los gays es otro ejemplo, ¿no? En el DF se pueden no solo convivenciar, sino casar. Ve a Guadalajara, a Monterrey, que son dos centros urbanos económicamente poderosos, en donde hay cultura, en donde hay raíces, en donde hay pensamiento, en donde hay cultura emprendedora. Ahí no pasa eso, ¿eh? Y entonces, ¿qué pasa? Eso nos deja un poco tranquilos porque del centro sale mucha comunicación y eso tranquiliza un poco a las conciencias de avanzada, pues, digamos. Esa es la bronca, que de pronto creemos que la realidad es nuestro entorno. Y como todos los medios de comunicación nacionales estamos ubicados en el Distrito Federal. Pareciera cosa que no sucede, por ejemplo, en Estados Unidos. Tienes el New York Times, el Washington Post, el Los Angeles Times, CNN está en Atlanta y AP tiene sus oficinas en Nueva York. O sea, tienen Chicago Tribune, pues está en Chicago. Aquí, los medios nacionales, estamos todos en el Distrito Federal y entonces reventamos a una dimensión. Claro, lo no que lo ubica. Han criticado incluso yo me acuerdo que cuando viajo, dicen, oye, ¿y qué nos importa en Torreón? ¿Cómo está el tráfico en el Distrito Federal? Sí, que tienen toda la razón, ¿no? Pero puede ser una noticia muy importante en la Ciudad de México y con ese centralismo se piensa que darle 4 minutos a eso en un noticiero sea muy importante para el resto del país, ¿no? Andrés, regresando a las minorías, el humor en México estaba muy basado en hacer el ridículo del diferente. Sí. Del raro, ¿no? Las mujeres, si no estaban en su casa, tenían que ser tontas. Los gays eran, bueno, hilarantes. Los indígenas eran analfabetos. Ahora, ¿cómo lo percibes tú? ¿Seguimos ridiculizando lo raro? ¿Lo toleramos? ¿O ya pasamos a celebrarlo?
Yo creo que es una mezcla de las tres cosas. No nada más sucede en México. En todas partes los estereotipos, para hacer humor, hay burla de los estereotipos, ¿no? Es una de las... socialmente sucede eso. Incluso no nada más de las minorías, ¿eh? Incluso, por ejemplo, la clase política, aunque también es una minoría, pero su influencia es casi de mayoría, también es ridiculizada y es una forma incluso de venganza solapada que tiene el pueblo al burlarse de los políticos. Pero yo creo que pasa todo eso. Se ridiculiza, se tolera, en muchos casos incluso se niega, ¿no? Como si verdaderamente no existiera una minoría, o se quiere hacer que es una situación que en la teoría de la evolución de Darwin fue un chipote que salió por ahí, una cosa extraña, sí, cuando habría que tratarlo con toda naturalidad y darle su lugar. Pero siempre pasa un poquito eso, pasa en el patio de una escuela, ¿no? Los que son más siempre acaban pegándole o no permitiéndole que juegue a uno por cualquier situación que sea, que lo hace como minoría. ¿Y seguimos en México haciendo esto con las minorías, yo creo que golpeándolas? Sí. Yo creo que se sigue golpeando a las minorías, sí. En este tema extenso pasemos a otro tercer costado. No es un costado pequeño, estrecho. Hablemos de la diversidad socioeconómica. Los pobres, los ricos, la clase media. ¿Qué tan separados viven los pobres, los ricos y la clase media en nuestro país? Como en pocas partes del mundo. O sea, separados como en pocas partes del mundo. Es decir, hay dos realidades polarizadas y muy nutridas de sí mismas. Hay una pobreza extrema que alcanza a los 30, 40, 50 millones de mexicanos, dependiendo de la medición. Son muchos, aún en el escenario más optimista. Y hay una riqueza apabullante en manos de una clase alta que conforma, según las estadísticas, más o menos 1 millón de mexicanos, ¿no? Que tiene dinero sin preocupaciones. Entonces, 40 millones contra 1 millón es dramático, es brutal. Las diferencias son como estadísticamente no hay prácticamente más que en algunos sitios africanos. La desigualdad en México es, desde mi punto de vista, el problema económico más importante. Y se ha registrado a lo largo de los últimos años con esta cierta estabilidad económica que hubo desde la brutal crisis del 94 hasta la de hace unos meses. Empezó a nacer una clase media mexicana, una clase media sobre todo urbana, que empezó a marcar en los números, empezó a marcar en las estadísticas, pero que está mucho más cerca de la línea de pobreza que de la línea de riqueza. Entonces es una construcción de una clase media baja, ¿no? Es el que saca 5.9 y el maestro le sube a 6. Y que ante situaciones mínimas de impacto o máximas de impacto, como fue la crisis del año pasado, se pasan del otro lado de la línea. Es decir, es gente que estaba a punto de dejar la pobreza, al cabo de unos años, pasito a pasito, en medio de un modelo económico que ha probado su ineficacia, logra dar el salto, ¿no? Logra de pronto tener algo propio, ¿eh? Y abruptamente. Y venga de regreso, ¿no? Entonces, la clase media está muy vulnerada y todavía no es lo poderosa, lo fuerte, lo robusta que se quisiera. Bueno, vamos hablando de cada sector. Los ricos. Nuestra élite económica, ¿qué obligaciones asume hacia el resto de los mexicanos? ¿Qué derechos asume para sí misma? Bueno, yo creo que el tema de la desigualdad en México ha estado siempre, desde luego, de diferentes maneras, ¿no? Pero México, aún desde la época colonial, o sea, si uno lee Humboldt o algo así, está ahí escrito, se nota que hay una élite muy rica y un pueblo grande muy pobre. Es una realidad histórica que se ha ido transformando, pero sí tiene profundidad. Yo creo que ha habido una digamos, tradición de relativa impunidad de las clases altas o falta de responsabilidad, que también se ha ido transformando un poco con el tiempo, pero que todavía hay mucho que ver ahí, porque estos temas, los temas de clases sociales se pueden ver de manera, digamos, objetiva, como lo acaba de decir Carlos. Sí. Tal porcentaje está aquí, tal otro está allá. O lo puedes ver desde un punto de vista cultural que es totalmente diferente. Cómo se define la gente.
temas de clases sociales se pueden leer, se pueden ver de manera, digamos, objetiva, como lo acaba de decir Carlos. Sí. Tal porcentaje está aquí, tal otro está allá. O lo puedes ver desde un punto de vista cultural que es totalmente diferente. ¿Cómo se define la gente? Claro. Y la gente frecuentemente se define de una forma muy distinta que cómo la definen las estadísticas del INEGI. Mucha gente, por ejemplo, se tiende a definir a sí misma de clase media, aunque el INEGI las defina como ricos o como pobres. Entonces, hay un tema subjetivo que tiene que ver un poco, me parece, con el espíritu de tu pregunta, que es cómo acciona una clase social o fragmentos de una clase social en lo público. Por ejemplo, los ingleses, ¿no? Tienen una élite económica y cultural que considera que deben ganárselo cada generación, ser parte de esa élite, y entonces dan mucho en ayuda económica, pero también en pensamiento para el país. Ser de la clase alta no garantiza que son políticos conservadores, por ejemplo. ¿Tú qué percibes, Carlos? Nuestros ricos, ¿qué obligaciones están asumiendo con el resto del país? Creo que la mirada tendría que ser un poco más profunda. De la clase alta, a la que, por cierto, bueno, hay una clase alta, pero para estar en la parte de arriba de la tabla de ingresos en México, con que te entren 15,000 pesos al hogar, es decir, que el papá gane 7 y la mamá gane 8, o 8 y 7, con eso ya estás en el 30% más rico de México. Pero yo me refiero a ese millón. Vamos a esa franja que es un poquito incluso menor. Siente que su responsabilidad, o lo que percibo, la responsabilidad tiene que ver con la filantropía y el donativo, ¿no? Y yo creo que tiene que ir mucho más allá. Tiene que ser una responsabilidad primero de construcción económica basada en el respeto a la ley. Es decir, se vale ser rico, lo que no se vale es ser rico gracias a que se violó la ley, a que se llegó a determinada prebenda, que se fue impune de tal manera. Y creo que tiene que haber un sentimiento hasta humano de retribución, o sea, de que tienes que devolver parte de lo que te tocó en lo que más te guste, pero no de donativo, pues no de la limosna después del credo en la iglesia, ¿no? Una cosa de construcción real, de generar empleos, de transferencia de conocimientos, que me parece ausente, ¿no? O sea, lo que hay es una cantidad de fundaciones, pero para echar para arriba, ¿no? Y del otro lado, donde me parece que también es importante, creo que el gobierno, o los gobiernos de todos los colores y partidos, deberían de dejar de estar pensando en lo atractivo políticamente que es pegarle a los ricos en el discurso, para después llegar a la oficina y aliarse con ellos en prebendas inconfesables, ¿no? Entonces, ¿por qué no vamos acudiéndonos a esa demagogia fácil y que se arme una estructura entre gobierno y poder económico, entre poder político y poder económico, que se lleguen a ciertos pactos transparentes públicos que permitan que más, o sea, no se trata de deshacer a los ricos, sino de que más pobres sean ricos. Pero lo que pasa es que el poder político está subordinado al poder económico, ¿no? Muchas de las veces. Pero, por ejemplo, yo sí estoy convencido de que podría haber un gran pacto, o sea, porque yo no subestimo al poder político. Es decir, déjame te lo pongo en una frase. El presidente es el presidente. Y si el presidente se le va encima con el poder del Estado al más grande de los empresarios, ese más grande de los empresarios pasa un momento difícil, ¿eh? Pasa al menos 6 años, pero... Ajá, pero ándale, nada igual más. es 6 años, igual es cosa de resistencia. Un pacto nacional, suena muy atractivo. A mí no me gusta, pero... ¿No? A mí me parece que hay dos cosas que podrían hacer por lo pronto, aparte de ser responsable en sus empresas, que me parece lo muy fundamental, un mínimo, digamos, un mínimo. Pagar impuestos. Eso es bueno. Y lo segundo es también crear una visión de país de ellos y socializarla. Pacto nacional, no sé, hay cosas que tenemos en común y que sería muy importante identificar esas cosas, pero luego hay un montón de diferencias y esas también deben de existir. Bueno, hablemos ahora de esa esforzada clase media que está al borde de caer en la pobreza cada rato y siempre con el anhelo de llegar a la riqueza. Andrés, ¿qué sienten ellos de México? ¿O qué sentimos la clase media de México? Mala suerte, ¿no? Te aseguro que estadísticamente los 4 que estamos sentados aquí estamos hasta arriba de la tabla, aunque no lo creas, aunque digas, oye, pero es que de lo que yo gano a lo que gana el señor... Pero bueno, en ese 1%,
Pero yo hablo de los ricos ricos, ese Sí, 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 de los 1% que tiene abierto el mundo, tiene el poder de comprar casi cualquier cosa. Bueno, la clase media que no lo Sí. tiene. Mira, la clase media yo digo que si lo viéramos todo como un circo, la clase media es el de la cuerda floja, ¿no? El equilibrista que además, a colmo de males, no tiene red. Porque ese si azota, se va a dar un guamazo brutal. Los de la clase alta no tienen ningún problema. Pueden vivir igual aquí en México que en Houston, al cual aspiran, o en París o en Londres. Es decir, tienen la holgura económica para poder vivir como viven en cualquier lugar. Muchas veces trabajan aquí y sus ingresos vienen de aquí y tienen, repito, esa aspiración a vivir en un lugar como Houston, por decirlo. La clase media está ahí, siempre es la que está más en peligro, porque la clase baja, no me preguntaste ese, pero la clase baja ya está ahí abajo. Lo único que le queda es un poquito la esperanza permanente de que eventualmente las cosas se puedan mejorar y se les ha prometido inveteradamente que eso puede suceder, ¿no? Y eso se les vende a cambio probablemente de votos y de una serie de circunstancias. Pero la clase media efectivamente tiene esa aspiración de poder vivir como rico, pero ese peligro brutal permanente de vivir como pobre. El asunto aquí es que la clase media que ha logrado conquistar ese estatus socioeconómico no se la debe a nadie, ¿no? Entonces hay una primera condición de que, a diferencia de la clase muy pudiente, en donde el intercambio de favores pues, resulta fundamental para el acceso, donde la clase baja, cuyos ingresos están marcados por el subsidio gubernamental a cambio de lo que se quiera, como marcado eso. La clase media es la clase abandonada por el Estado, que si ha accedido a ese nivel socioeconómico es porque hubo cierta estabilidad, ¿no? Hubo aumentitos de a 2, 3% en sus salarios sistemáticamente a lo largo de un año. A lo mejor subía de pronto un poquito más el aceite, pero bajaba el jitomate. Y él tuvo un chispazo de ingenio, y tuvo digamos. un momento, tuvo chamba, la supo conservar, chambó bien, en eso le dieron a lo mejor un ascenso. Se le abrió el crédito y entonces pudo ir comprando el auto compacto, que lo guarda no todos los días porque la gasolina está subiendo. Es decir, es una historia fascinante de éxito con la magia de la escasez, ¿no? Y a lo mejor por eso son tan pagados de sí mismos, ¿verdad? Y Porque sin que nadie les ayudara y nadie les echara una mirada y absolutamente nada. Y yo creo que un retrato muy bueno de cómo viven, cuáles son las situaciones. Viven en el permanente estado de miedo de perder lo que han conquistado. Porque evidentemente se siente bien bonito tener un cochecito, aunque sea de medio uso, que ahí vas pagando, o un horno microondas, una lavadora. Mandar Y a entonces tus hijos cuando a la suceden cosas universidad, como el sí. 2006, reaccionan tremendamente. Cuando saca Calderón un spot que dice, si votas por este cuate vas a perder la lavadora. Esa clase media en formación entró en pánico. Entró en pánico. Y ahí entra lo que Y terminó comentaba perdiendo la Claudio. lavadora también, ¿no? Pero eso es otra historia. Lo que comentó Claudio, que muchos más de los que son estadísticamente realmente clase media se consideraron a sí mismos clase media. Los que tienen algo, los que tienen alguna propiedad, el lugar, el techo que los cubre, que tienen su televisión, que saben que van a comer a diario. Pero ¿qué hay con esos mexicanos que no saben que van a comer a diario? Esos mexicanos, ¿qué sienten hacia México? ¿Qué percibes tú, Andrés? Tú viajas por toda la República y tienes fans, hordas de fans que se te acercan y te hablan. Yo creo que por supuesto que se sienten abandonados. Históricamente han sido sojuzgados. Yo no sé hasta qué nivel. En la India, por ejemplo, hay como una conciencia de casta, sí, en donde claramente se sabe que se nace así y ahí se va a quedar, y a veces hay un orgullo de pertenecer y llevar bien esa casta. Y hay una ley cósmica que efectivamente, ¿no? Esa situación religiosa que también, sí, influye muchísimo en México. Un poco de decir, bueno, a lo mejor hay que aguantarse porque eso luego te va a dar en un futuro que nunca nos lo han perfectamente asegurado, te puede ir mejor. En la India, por ejemplo, hay como una conciencia de casta,
en donde claramente se sabe que se nace así y ahí se va a quedar, y a veces hay un orgullo de pertenecer y llevar bien esa casta. Y hay una ley cósmica que Efectivamente, ¿no? Esa situación religiosa que también influye muchísimo en México, un poco de decir, bueno, a lo mejor hay que aguantarse, porque eso luego te va a dar en un futuro, que nunca nos lo han perfectamente asegurado, te puede ir mejor. Entonces, yo ahí no acabo de entender bien cuál es la situación, porque de pronto siento que están al borde de la crispación, de decir, en cualquier momento. Y por otro lado, siento que hay como una situación como de destino manifiesto, de decir, híjole, así nos tocó. Aquí nos tocó vivir. Aquí nos tocó vivir. Así es el asunto. Y esa situación que se ha platicado desde el principio, decir, día con día hay que ver cómo le hacemos para que mis hijos estén bien. No sé bien si tienen claro un concepto de nación. Hay grupos los cuales tienen estos usos y costumbres en donde realmente se organizan y tienen ese como microcosmos que les permite vivir socialmente, pero bien a bien veo que no tienen un gran contacto con lo que está pasando afuera, y que eventualmente los que tienen ese contacto han de ver una realidad súper diferente, porque lo que se presenta en la televisión o en un comercial es verdaderamente de otro planeta. O sea, yo no cómo voy a llegar a eso, ¿no? Todos ven televisión. El 98% de los hogares tienen televisión, y habría que preguntarse cuál es ese 2% que no. Hay más televisiones que agua corriente o que lavadoras en los hogares, ¿no? Y Carlos, tú que estás ahí en la televisión diario, ¿qué respuesta recibes? ¿Qué retroalimentación de los pobres? No están en el negocio de la expresión, están en el negocio de la supervivencia. ¿Qué te encuentras? Te encuentras una cultura del autoconsumo, ¿no? Del consumo en comunidad, ¿no? Donde una cultura muy familiar, ¿no? Donde el primo le ayuda, la tía, viven en la misma casa y ahí como pueden se defienden, en donde la mujer que no sabe leer y no sabe escribir y mayormente no sabe hacer una cuenta, ha aprendido a manejar el programa Oportunidades, que es un galimatías científico, en donde tengo que ir a la consulta al doctor para que me sellen esto y me den entonces esto, otro, papá. Y el hombre está animándose, está juntando valor en la desgracia cotidiana y en las historias de éxito que le llegan de pronto al teléfono del pueblo para irse a los Estados Unidos. Claro. Entonces, es una realidad en donde está alimentada fundamentalmente por la parte política esta de dar dinero a cambio de la voluntad, del favor, de la expresión, del voto, y un destino en el que México como país no pinta. Entonces, ese me parece un dilema brutal. Y se respira otro tiempo, se respira otro aire, es otro el reloj biológico. Es sorprendente la manera de sobrevivir. Las condiciones de pobreza les hacen comer lo que aquí en la ciudad conocemos como engrudo, que sirve para pegar propaganda política. Allá es lo que comen una vez al día, es atole de maíz con de pronto alguna cosilla por ahí. Entonces sí es otra cosa, ¿no? Es otra historia, otra historia. Pues se nos acaba el tiempo. Creo que hemos logrado entrar por lo menos por 3 costados al tema de quiénes somos los mexicanos hoy. La última pregunta para cada uno de ustedes. ¿Qué es el nacionalismo mexicano del siglo XXI? ¿Qué 3 experiencias, más allá de la demagogia, más allá de la intención de conceptualizarlo ideológicamente, cuáles son 3 experiencias que nos simbran a todos, que a todos nos hacen tener los ojos húmedos? 3 experiencias que verdaderamente nos dan identidad, Andrés. A mí me cuesta un poco de trabajo encontrarlas, porque esas experiencias como colectivas, hemos hablado que son como, se ha dicho mucho, son muchos Méxicos, es difícil encontrarlo. Yo creo que se han expresado cuando hay un desastre, en donde todo el mundo se une, algo sucede y hay un clic en donde incluso las instancias gubernamentales pueden pasar como otro nivel y uno se sabe organizar muy bien y el país se sabe organizar muy bien. Probablemente a veces una experiencia religiosa en un país en donde es claramente católico. Por eso, el aniversario de la Virgen cada año. Por supuesto, por ejemplo. Y parece mentira, pero a lo mejor algo que eventualmente nos podría unir es una victoria del equipo mexicano en fútbol, o una situación así, que es algo verdaderamente banal,
si lo analizáramos a profundidad y en relación a otros temas verdaderamente importantes, pero esas situaciones yo he visto abrazados en el Ángel de la Independencia a personas de todos los niveles. Sí, y se detiene el país cada partido de fútbol de la selección. Carlos. Hay una especie de dibujo. A mí me parece que los mexicanos, y esto es una cosa que sí nos identifica mucho, estamos en una constante necesidad de autoafirmación. Entonces, ante el éxito, ante cualquier éxito mínimo, el hambre de éxito que tenemos, la afirmación, el sello, la firma, el escudo es automático y necesario. Como un triunfo de la selección mexicana de fútbol, ¿no? En donde México, sí se puede, sí se puede. Y me acuerdo que un compañero reportero me contaba que en Alemania, cuando el Mundial se quedaban los alemanes, digo, ¿cómo que sí se puede? Pues, hombre, evidentemente se puede. O sea, a ellos no les hace falta reafirmarlo en un grito nacional. Por ejemplo, estuve hace poquito en Haití cuando el sismo en enero. La única brigada internacional que al sacar a un sobreviviente de entre los escombros hacía una porra con el sello de su patria era México. O sea, tú no escuchabas a los chinos cantando nada, ni a los gringos diciendo, oh, sé que no, pero sacaban los topos mexicanos a un sobreviviente, ¡viva México, cañones! Y México, México. Es una necesidad de éxito, una necesidad de autoafirmarnos frente al mundo, de decir, somos lo que alguna vez fuimos, ¿no? Que a mí me parece nos marca y nos dibuja muy claramente. Sí, que tal vez ese grito debía ya cambiarse, así se pudo, ¿no? Porque sí se puede, es todavía el esfuerzo. Claro. A mí me llamó la atención dos cosas que dijo Carlos en delante. Una era que los sectores más pobres tenían dificultad para expresarse en el espacio público. Eso me parece fundamentalmente cierto y una de las tareas urgentes que tendría que estar buscando el país, ¿no? Es decir, volcar esas voces al espacio público. Y la otra que creo que tal vez en la que no estoy de acuerdo es la idea de que la clase media no le debe nada a nadie. Casi todo el mundo le debe cosas al gobierno que siempre se le está olvidando, al Estado, no al gobierno, porque no se lo debemos al gobierno, digamos al Estado, a la inversión pública. Y creo que la razón por la cual el desastre une, en parte es por la dimensión humana de la que habló Andrés al principio, que me parece fundamental, es decir, la forma de convivencia de los mexicanos que me parece notable y realmente una fuerza increíble, pero en parte también es que hay cosas públicas que nos importan. Claro. Y siempre las negamos, pero sí nos importan. ¿Ustedes se les humedece los ojos y se les cierra la garganta cuando se toca el himno nacional en un estadio de fútbol? Cuando lo ven por tele también. Sí, yo soy bien curioso. Sí. Ha sido un placer conversar con ustedes. Un tema extenso, creo que lo hemos abordado y hemos dado pinceladas interesantes que marcan qué somos los mexicanos hoy, a principios del siglo XXI. Muchas gracias. Gracias a todos. Siempre nos hemos visto en el espejo, en los ojos del otro que viene y que describe México. Siempre hay una tensión, podríamos decir, con México como lugar de representaciones bárbaras y utópicas, ¿no? La imagen que se tenía de México y sobre todo de Juárez era una imagen sumamente positiva. Por ejemplo, Benito Mussolini se llama Benito por Benito Juárez. Juárez se le ve muy bien en Estados Unidos porque mezcla él las dos corrientes de nacionalismo, fuerte nacionalista, y liberal.
México.